Muchas gracias por la invitación al grupo Z Scanner y al doctor José Luis Criales Cortés y al doctor Miguel Stoppen Rometti. El día de hoy en la agenda vamos a revisar tres de las principales motivos de envío para la realización de los estudios de PET-CT. Esto por tema de tiempo, pues me gustaría desglosarlo para que nos demos una idea de la imagen híbrida. Empezaremos abarcando al linfoma. Es importante subrayar la gran organización multidisciplinaria que desde luego involucra al equipo de imagen para poder así unificar criterios en lo que se refiere al diagnóstico y tratamiento del linfoma, en donde participan diversos países de Europa y desde luego países también como son Australia e Israel. Entrando en materia, nosotros tenemos que el PET es una técnica con una gran sensibilidad para hacer una evaluación corporal total. Aquí los niños, a diferencia de los adultos, van a exhibir estirpes de alto grado, lo cual significa que va a haber una gran avidez por el radiofármaco. Esto desde el 2004, aunado a los criterios estructurales tomográficos, pues nos permiten estudiar a estos pacientes por medio de las escalas de Lugano-Duville. Para estadificación inicial con niveles de sensibilidad y especificidad, el PET es muy útil y también sobre todo para sobreestadificar a los pacientes en casi la mitad de los casos y bien cambiar el manejo clínico en 20 a 50% de las ocasiones. Además de haber ensayos dirigidos a la estadificación, también hay ensayos dirigidos para evaluar la respuesta del PET en terapia dirigida. Y esto pues es a través de datos semicualitativos, como es la escala de Duville de 5 puntos. Aquí no está justificado cambiar el tratamiento si ya se alcanzó la respuesta completa. Aquí únicamente está justificado cambiar el tratamiento cuando existan francos datos de progresión por imagen PET-CT. Otra aportación importante de Lugano es la enfermedad limitada o avanzada de forma ganglionar o bien extraganglionar. Y las recomendaciones por los ensayos COG y ensayos Euronet para definir tumor bulky, unos basados en diámetro y otros basados en volumen. Es importante también otra recomendación de estos criterios, la enfermedad ganglionar mayor a 1 centímetro, la cual va a ser significativa, muy independiente de la captación. En otras estructuras como hígado o vaso, es importante saber que hay procesos infiltrativos cuando se presentan cambios de tipo morfológico o bien incremento en la captación del radiofármaco de forma focal o difusa, además de existir un volumen mayor a 13 centímetros a nivel esplénico. Es significativo a nivel de pulmón aquellos pacientes que llegan a presentar más de 3 nódulos con dimensiones de más de 2 milímetros o bien una lesión única mayor a 10 milímetros independiente de la captación. A nivel óseo, es significativo, de acuerdo a las recomendaciones, la captación en más de 2 lesiones por PET, evitando y no recomendando biopsia en aquellos pacientes con enfermedad de Hodgkin y de células grandes B. También nosotros podemos encontrar falsas positivas a nivel de canal medular, lo cual meramente nos habla en estos casos, si no se piensa en una infiltración, mera biodistribución fisiológica, que es importante comentar. Tenemos nosotros también que zonas focales de captación adyacentes al tumor, en caso de pleura y pericardio, nos van a hablar de algún proceso de tipo infiltrativo. Y desde los criterios y recomendaciones del IHP en 2007, posteriormente con Duville en el 2009, ahora tenemos la metodología CUPET, en donde basado en el análisis a través del SUB, nosotros podemos tener estos datos semi-cuantitativos que podemos traspolar a las escalas cualitativas y así con esto nosotros tener una mayor objetividad para la evaluación de los linfomas.
Viene aquí la pregunta, ¿cuándo realizar un PET-CT con quimioterapia? Lo recomendable es después de quimioterapia de intervalo, realizar un PET-CT 2 a 3 semanas después del último ciclo. En caso de quimioterapia al final del tratamiento, idealmente esperar para realizar PET 6 a 8 semanas después o mínimo 3 semanas, idealmente 6 a 8. Y en el caso de radioterapia, se recomienda hasta 3 meses después del último tratamiento. Hay que recordar aquí que de acuerdo a los grupos terapéuticos establecidos, de acuerdo a los diferentes ensayos y a los esquemas de tratamiento, aquí se trata de evitar la radioterapia a toda costa. Y desde luego, pues al intentar eh, intensificar los tratamientos para controlar la enfermedad y utilizar terapias combinadas, pues esto va a conferir la aparición de segundas neoplasias. Y es importante también esto para la imagen híbrida. Con estos nuevos equipos híbridos, como el que nosotros tenemos, el PET resonancia magnética, al comparar con PET-CT, busca reducir la radiación en protocolos de dosis altas y dosis bajas, disminuyendo también el tiempo de escaneo y, y no es necesario también realizar otro tipo de estudios, con lo cual también pues vamos a evitar la sedación de nuestros pacientes pediátricos. Por si no fuera poco esto, aunado a todos los componentes y secuencias de la resonancia, pues esto nos va a permitir caracterizar la enfermedad extraganglionar y también así la enfermedad ganglionar. En los niños habíamos comentado que las lesiones son de una alta captación. Sin embargo, puede haber casos en donde el PET resonancia magnética pueda detectar aquellas lesiones que exhiben bajo grado de captación. Aquí la tomografía de alta resolución tiene un papel importante, sobre todo para evaluación de nódulos pulmonares menores a 5 milímetros, que es en donde se sigue recomendando este método convencional de imagen. Tenemos aquí diversos trabajos que nos muestran precisamente la experiencia con PET resonancia magnética en linfoma en niños, como en este caso vemos enfermedad supra e infra diafragmática ganglionar, así como extradiafragmática a nivel de vaso. En este otro caso, de la misma forma, enfermedad supradiafragmática con enfermedad renal del lado derecho. Y tenemos aquí otro caso con importante enfermedad ganglionar cervical, enfermedad mediastinal. Vemos aquí también el compromiso a nivel renal y a nivel de hueso. Y es importante también que las falsas positivas que pueden presentarse por PET-CT, por eliminación del radiofármaco, nosotros vemos que pueden transformarse en verdaderas positivas por los métodos de PET resonancia magnética. La biodistribución fisiológica, como vemos acá, por PET resonancia y PET-CT, es muy equiparable, al igual que la detección por lesiones ávidas, por el FDG, por ambos métodos híbridos. Nosotros tenemos entonces que hay un buen rendimiento diagnóstico por parte del PET-CT y PET resonancia magnética, desde luego, que es equiparable, es lo importante, y muestra buena correlación también con las escalas de Ann Arbor, además de dar una buena caracterización para las lesiones malignas y lesiones benignas. Ahora pasemos a los tumores musculoesqueléticos. Los tumores musculoesqueléticos, es importante señalar, en el Hospital Infantil de México, el principal tumor musculoesquelético que observamos es el osteosarcoma. Al comparar modalidades como el PET y la tomografía hay buena concordancia, sin embargo el PET muestra superioridad en detección de lesiones primarias. Lo mismo pasa con la gamografía, donde el PET es superior en niveles de sensibilidad y de precisión diagnóstica. Hay que recordar que el gamagrama óseo nos va a mostrar la actividad osteogénica de un tumor, mientras que el PET-CT nos muestra los datos metabólicos en torno a ese tumor. En lo que respecta al sarcoma de Ewing y al exhibir mayores lesiones líticas, el PET muestra niveles de sensibilidad y especificidad muy altos. De hecho, aquí el número de verdaderas positivas va a ser superior a los métodos de gamografía ósea, que solo detecta lesiones blásticas. De hecho, también aquí se recomienda que si se realiza un PET-CT, no está justificado realizar un gamagrama óseo,
ya que la precisión diagnóstica, así como especificidad y valor predictivo, va a ser similar por ambas metodologías que al tener el PET-CT por sí solo. Tenemos aquí otros trabajos que nos muestran también la experiencia del PET resonancia magnética en tumores musculoesqueléticos, donde en un paciente con sarcoma de Ewing vemos nosotros la captación que puede exhibirse en aductor del lado izquierdo con cambios de señal a este nivel. O también pacientes con un tumor neuroectodérmico del tórax del lado derecho, pues vemos aquí todos estos cambios por terapia multimodal. No obstante, llama la atención esta zona de captación incrementada que nos habla de tumor residual. Y un caso interesante también de un sarcoma de Ewing a nivel vertebral, donde después de una terapia multimodal, nosotros observamos a través del tiempo cómo existen cambios morfológicos en hueso, pero que no exhiben captación del radiofármaco, lo que fue compatible finalmente con cambios de tipo inflamatorio. Ahora, las lesiones pulmonares, y ya como comentamos en el linfoma, la TAC va a ser superior aquí. Esto también es por la tomografía en los estudios PET, por toda esta metodología de respiración y desde luego por la resolución que va a tener el PET. En el caso de enfermedad metastásica, en estos tumores musculoesqueléticos, pues vemos que hay una precisión diagnóstica superior a comparar con otros métodos de imagen para osteosarcoma y también para sarcoma de Ewing. Tenemos aquí el caso de una niña con cirugía no preservativa de miembro pélvico del lado derecho, donde vemos enfermedad local con depósitos a nivel locorregional y también aquí a nivel de pulmón. Esto lo vemos en cortes axiales, el depósito pulmonar, locorregional a nivel muscular y vemos también zonas de captación a nivel axilar y supraclavicular del lado izquierdo, observando timo como parte de la biodistribución fisiológica. Otro caso de un paciente con un tumor musculoesquelético en húmero del lado izquierdo y enfermedad metastásica adyacente. Paciente con cirugía no preservativa de miembro pélvico derecho, ya con enfermedad metastásica hacia miembro pélvico contralateral, hígado y también pulmón. Con esto nosotros tenemos que en el ámbito de sarcoma de Ewing, sobre todo, que es donde hay más bibliografía y trabajos publicados, el PET-CT muestra una sensibilidad mayor que los demás métodos de imagen. El submax aquí correlaciona con la agresividad de la lesión y se muestra como un tipo de imagen de elección para estadificar, valorar respuesta y detectar recurrencia. En el ámbito del rhabdomyosarcoma, el PET muestra un nivel de sensibilidad y especificidad bastante altos, como podemos ver. Aquí la recomendación siempre va a ser hacer un PET-CT de cuerpo entero, y en rhabdomyosarcoma esto vemos que es de gran importancia, porque vemos tumores que pueden ser el primario en cabeza y cuello, tener metástasis hacia miembros pélvicos, como es este caso. Vemos otro caso también de un paciente con un rhabdomyosarcoma a nivel paravertebral del lado derecho y el compromiso a nivel de hueso. Y aquí lo vemos esto en las imágenes axiales, en las imágenes sagitales y coronales a nivel de hueso. Por otra parte, el PET resonancia magnética desde luego gana aquí un campo importante porque nos permite delimitar de mejor forma la extensión de la enfermedad. El PET resonancia magnética aumenta la precisión diagnóstica y valora la respuesta al tratamiento de una forma más objetiva. Como vemos en este caso, un rhabdomyosarcoma a nivel pélvico con enfermedad ganglionar a nivel retroperitoneal. Vemos también otro caso de un paciente con un tumor, rhabdomyosarcoma a nivel testicular y diferentes metástasis a nivel supradiafragmático e infradiafragmático. Otro campo importante, como bien sabemos, del PET-CT es la valoración de respuesta al tratamiento. Aquí se recomienda, después de acabar la terapia de inducción, ver si hay una disminución del SUV mayor al 60%. Se ha dicho que esto tiene una P significativa y no está justificado cambiar el esquema de tratamiento en la terapia de consolidación. Dicho en otras palabras, también aquellos pacientes que presentan SUVs mayores a 6, sobre todo en el ámbito de sarcoma de Ewing, con una P realmente significativa, tienen peor pronóstico.
Tenemos aquí un caso también que muestra las bondades y beneficios del PET resonancia magnética. En un PET basal de un osteosarcoma en húmero del lado izquierdo, vemos cómo se delimita perfectamente la extensión de la enfermedad. Después de dar quimioterapia neoadyuvante, vemos la respuesta al tumor, lo cual permite que haya una cirugía preservativa del miembro superior del lado izquierdo. Para el fluoruro de sodio se tiene poca experiencia con este radiofármaco en niños. Sin embargo, podemos hacer que tiene la misma farmacocinética que el NDP. Es un radiofármaco PET y desde luego la radiación que se utiliza es equiparable a la cantidad de dosis que se solicita para hacer el estudio, lo cual, como comentamos, equipara la dosimetría, aunque falta mucha experiencia al respecto. Y por último, hablemos del neuroblastoma. El neuroblastoma es el tumor extracraneal sólido más común en niños. Representa el 8 al 10% de las neoplasias infantiles, con metástasis en más de la mitad de los pacientes al momento del diagnóstico. Aquí es importante definir siempre si este tumor, cuando nosotros vamos a verlo por nuestros métodos de imagen, definamos si va a ser resecable o bien irresecable. Es importante también comentar que el radioimmunosarcoma involucra diferentes estructuras vitales, separando, contactando, encasillando, comprimiendo e infiltrando diversas estructuras. Esto es importante porque de acuerdo a las escalas por grupo de riesgo y también a los factores de riesgo definidos por imagen, nosotros aquí podemos informar si está involucrado un compartimiento o bien también delimitar la enfermedad metastásica. Aquí empezaré hablando por el metayodo-benzilguanidina. El metayodo-benzilguanidina es un radiofármaco de medicina nuclear que es análogo a las catecolaminas. Y nosotros tenemos que el neuroblastoma, el 90% de estos tumores van a expresar transportadores activos de estas catecolaminas. Nosotros por medicina nuclear estudiamos a estos pacientes de neuroblastoma con rastreos corporales y también con imágenes tridimensionales. Pero si nosotros hacemos utilidad del corregistro anatómico, podemos tener una especificidad que se incrementa muchísimo. El FDG, desde luego, es un radiofármaco, tiene mucha participación en este sentido, sobre todo en aquellos pacientes con estirpes indiferenciadas, y es en donde nosotros también podemos hablar de lesiones de mayor grado metabólico que van a implicar un peor pronóstico, ¿sí? El PET-CT pues va a ser útil entonces en el seguimiento cuando la metayodo y tomografía o bien resonancia magnética tienen hallazgos discrepantes, o bien es útil también cuando las modalidades de imagen o clínica muestran más enfermedad que el metayodo. El PET-CT es una imagen de segunda línea también en tumores que son débiles en lo que se refiere a captación metayodo y pues bueno, nosotros también debemos señalar la importancia en esta estadificación del PET-CT en estadiajes tempranos, que como pueden ver ustedes, se puede pasar desapercibido por estos métodos de metayodo-benzilguanidina. O bien en enfermedades ya avanzadas, estadios 3 y 4 de neuroblastoma, que pueden mostrar neoplasias indiferenciadas que no son habidas por metayodo, pero que sí lo van a hacer por estudios PET-CT con FDG. Una de las limitantes tal vez por la biodistribución del FDG sea para delimitar enfermedad a cráneo, aunque nosotros ya con el corregistro anatómico pues no tenemos ningún problema en identificarlos. De tal manera que la precisión diagnóstica del PET-CT al comparar el metayodo llega a ser superior. Y esto es una lámina muy bonita porque precisamente nos muestra a estirpes indiferenciadas que se pueden utilizar y estudiar por PET-CT con FDG y estirpes ya más diferenciadas que los que se puede utilizar el metayodo y poder valorar así la respuesta al tratamiento. Tenemos también buena correlación con el FDG, en aquellos pacientes donde salga positivo el FDG, evidentemente la supervivencia va a ser menor, y en aquellos pacientes que tienen sub mayor a 5.3, lo ponen en este trabajo, evidentemente también la supervivencia pues, va a ser mucho menor. De tal manera que para repasar esto, el PET-CT con FDG en neuroblastoma tiene implicación pronóstica,
sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo, definiendo así la sobrevida de estos pacientes y también la extensión que pueda observarse a nivel de médula ósea. Otros radiotrazadores importantes también para estudiar el neuroblastoma son el DOTATOC. Hay que recordar también aquí que gran parte de los neuroblastomas llega a expresar receptores de somatostatina y al tener un PET positivo con DOTA, pues esto nos habla de una neoplasia más diferenciada. Desde luego también esto da pie a que se brinde información terapéutica a los oncólogos, ya que al utilizar diferentes terapias, ya sea por monoterapia, terapias combinadas, y al no tener un buen resultado, pues estos pacientes pueden ser candidatos a terapia con radionúclidos. Precisamente vemos aquí este ejemplo de un paciente con DOTATOC, en donde se muestra una gran enfermedad metastásica. Posterior al dar el tratamiento con radionúclidos, pues vemos la buena respuesta de este paciente. Nosotros aquí tenemos una lámina donde se exhiben los diferentes radiofármacos, el DOTATOC, metayodo y FDG. Y bueno, ya sabemos que hay diferentes opciones y alternativas dependiendo de la estirpe y lo que nosotros querramos estudiar. Por otra parte, la DOPA con flúor 18 es un radiofármaco que se podría decir alternativo al metayodo, ya que comparte toda esta fisiología y toda esta ruta analógica de las catecolaminas. Aquí la gran ventaja es que no observamos falsos positivos en médula ósea, que sí se puede estudiar por PET-CT con FDG, pero es mejor caracterizada, desde luego, con DOPA con flúor 18. Además de cambiar el manejo y la toma de decisiones terapéuticas en más del 30% de los pacientes. Entonces vemos aquí un ejemplo de un paciente en donde muestra una débil captación por FDG, pero una captación por dopamina que es equiparable al metayodo, muy probablemente con una estirpe de tipo diferenciado. Y bueno, esto viene también con mucha correlación con los curís y también con niveles de subelevados, donde también aquí la sobrevida, al mostrar estos datos, pues llega a ser mucho menor. Y bueno, desde luego también como en los otros dos temas vimos, el PET resonancia magnética tiene una gran participación, ya que aquí permite caracterizar el gran compromiso que puede haber a estructuras vitales, como vemos en este ejemplo, una neoplasia diferenciada que no exhibe gran captación por FDG. Lo mismo en otro caso, una gran masa retroperitoneal, una gran lesión retroperitoneal que abarca aquí el canal medular y pues probablemente esto se trate de algo que sea diferenciado porque no exhibe gran captación por el FDG, con metástasis aquí a nivel de pleura y a nivel también pulmonar. Es importante también hacer uso del PET resonancia magnética sabiendo que las metástasis de neuroblastoma dan a nivel de médula ósea. Muchas veces estas lesiones se pueden pasar desapercibidas por la tomografía, pero no así utilizando la resonancia magnética. De tal manera que tenemos un gran campo para poder estudiar nosotros al neuroblastoma, desde la metodología SPECT hasta la metodología PET. Y desde luego ahora teniendo un gran auge y participación, el PET resonancia magnética. Y bueno, para llevarnos a casa y puntualizando en estos diversos temas, podemos decir que en el caso del linfoma, el PET-CT es útil para estadificar y valorar respuesta. Con PET resonancia, pues va a ser muy útil para determinar enfermedad ganglionar cervical, extensión a médula y compromiso a nivel extraganglionar, así como lesiones que puedan tener bajo grado de captación. Para tumores musculoesqueléticos, el PET-CT tiene un gran campo, sobre todo para estadificar, valorar respuesta al tratamiento y recurrencia. Sin embargo, el PET resonancia magnética detecta mejor la extensión de la enfermedad con mayor precisión diagnóstica y en lo que se refiere también para valorar respuesta al tratamiento. En neuroblastoma, el metayodo-benzilguanilina es un radiofármaco utilizado, sin embargo, luego por los costos y la disponibilidad, se prefiere también utilizar tecnología PET-CT si esta está disponible, utilizar de primera línea, de acuerdo a la histología que presente el paciente, los diversos radiofármacos que se encuentran a la mano.
Esto sería todo. Agradezco muchísimo nuevamente la invitación y nos vemos próximamente. Muchas gracias.